Aleluya. Me gustaría que busque conmigo, vamos a ir de una vez para el mensaje, en Primera de Corintios, en su capítulo 1, desde el verso 25 hasta el 31. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte delante de Dios. Por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como escrito está, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Puede tomar asiento? Familia, me presento un poco. Yo tengo alrededor de 5 años siendo pastor de una iglesia local. Sin embargo, tengo alrededor de 13 trabajando en el ministerio. Y cuando comencé el ministerio, yo no sé cuántos de los que están aquí han sido encomendados para una asignación en el reino. Bien. Desde muy temprano yo supe que este sería mi llamado. A mí me encanta enseñar. A mí me encanta transmitir lo que yo aprendo. Y el Señor ha puesto este amor por mí, por yo mostrarle a la gente lo que Él ha hecho en mi vida a través de las Escrituras. Bien, sin embargo, cuando comencé el ministerio, el pastorado, yo entendía, porque mucha gente me lo afirmaba, que yo iba a tener a todo el mundo de risitas, alegre, porque yo había comenzado mi ministerio. Sin embargo, pasó algo en mis primeros meses que a mí me sorprendió bastante, que fue una manifestación de rechazo. Yo no sé cuántos de los que están aquí en algún momento han sido rechazados, menospreciados o subestimados. Si usted lo ha sido, no se preocupe, porque en esta noche yo quiero hablar a tu corazón para que nosotros podamos entender que el mejor momento es el momento donde estamos siendo rechazados. ¿Por qué? Te digo más adelante. Esta persona a mí me sorprendió bastante porque me dice, o más bien le dice a mi esposa, quiero recordar las palabras, decía, hay personas en el reino que se atribuyen nombres y posiciones que en el cielo no tienen. Tal cual. Eso llegó donde mí y eso me marcó. Y yo me pregunto, ¿por qué existe personas que son así? ¿Por qué existe gente que miran tus limitaciones, que miran tus incapacidades para determinar que tú eres o no eres tal o cual cosa? Muchas veces nosotros nos gloriamos en decir que Jesús es el que hace todo, que Dios es el que hace todo, pero por lo general cuando vemos a una persona que no encaja en el diseño o el modelo que nosotros creemos que debe de tener para ejecutar una función, entonces comenzamos a reducir y a menospreciar lo que Él es. Yo me pregunto, ¿por qué las personas categorizan y descalifican? Yo no me jacto de ser la mejor persona del mundo. No me jacto de ser el mejor predicador ni nada por el estilo. Todo lo contrario, a veces puedo decir que no soy tan buena gente, por así decirlo. Yo no me paro en esta plataforma desde la postura de que soy la mejor persona o el mejor ministro o el mejor pastor. Sin embargo, en mis debilidades dice la palabra que el Señor se perfecciona. Amén. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué el Señor usaría mis debilidades en mi contra? ¿Está el Señor dispuesto a perdonarnos a nosotros, pero indistintivamente no querría usarnos por lo que nosotros somos? El Señor restaura mi vida, pero no me usa por quien fui o lo que hice en el pasado. Por casualidad, esta historia que yo tengo mancharía el ministerio de Jesucristo. Por casualidad.
cómo nosotros, como seres humanos, pensamos de esta forma. Y yo te digo que este tipo de pensamiento contrasta mucho de lo que es la imagen que yo tengo de Dios. ¿Por qué? Porque yo conozco a un Dios diferente. Yo conozco a un Dios que no solamente te salva y te restaura, sino que reconociendo tus debilidades, pone en práctica las habilidades que previamente diseñó en ti para poder establecer un diseño o para poder establecer un propósito aquí en la tierra. Yo creo en el Dios de Moisés. Moisés era huérfano. Si nosotros miramos en retrospectiva, tal vez por la historia que conocemos de la Biblia, nosotros pensamos en Moisés. O sea, nosotros miramos el primer líder político que tuvo Israel y todos los demás, aquel que libertó. Pero Moisés en aquel entonces era un huérfano con problemas de habla. Muchos sabemos que Moisés era tartamudo. Dígame. Incluso fue asesino en un momento de su vida. Tenía un precio puesto en su cabeza. ¿Me entienden? O sea, Moisés en el momento en que fue llamado por Dios era una persona completamente descalificada. Pero el Señor utilizó a Moisés para libertar a su pueblo. Utilizó a Moisés para dirigir a su pueblo durante el desierto. Utilizó a Moisés para hacer prodigios en Egipto, para destruir a estos dioses, a estos ídolos que Egipto tenía, en los cuales ellos descansaban su grandeza y su riqueza. No sé si ustedes saben, pero Egipto en aquel entonces era una potencia mundial que era buena en agricultura, que era buena en construcción, que tenía muchos beneficios. O sea, ellos estaban muy bien parados, como diríamos los dominicanos. Y ellos le debían, entendían que todo lo que ellos tenían eran gracias a los dioses que ellos adoraban. Pero Dios a través de Moisés vino y destruyó a uno y cada uno de estos ídolos que tenía Egipto a través de las plagas. Ustedes oran y creen que el sol es un dios. Viene eclipse. Ustedes creen que el río Nilo es un dios. Lo convierte en sangre. Y así de manera sucesiva, cada uno de los ídolos que tenía Egipto, por lo cual la sociedad entendía que ellos eran fuertes, el Señor se encargó de destruirlo con una plaga. Y este Moisés, huérfano, asesino, tartamudo, se convirtió en el canal de bendición que Egipto necesitaba para ser libre. No miren a Moisés ahora, traten de mirarlo en el momento en el que él comenzó su ministerio. Pudo haber sido descalificado. Incluso, creo que escuchaba una de sus prédicas, pastor, donde se hablaba de la murmuración, de cómo Moisés fue víctima de la murmuración. ¿Acaso solamente a través de Moisés abra Dios a su pueblo? Si mal no recuerdo, era de esto que se predicaba recientemente. Pero Moisés, señores, a pesar de sus debilidades y sus limitaciones, puso sus capacidades en manos de un Dios perfecto. Yo creo en el Dios de David, un pequeño pastor que fue convertido en rey, sin experiencia política, sin experiencia dirigiendo a nadie, sin experiencia gobernando. Un padre terrible. Hay muchos libros que están escritos acerca de la indiferencia de David frente a sus hijos, lo ausente que él era y lo mal que fueron criados sus hijos, producto de que él nunca estaba. También incluso el mismo David dice que él fue concebido en el pecado. O sea, él está consciente de sus debilidades desde muy, muy temprano. Otra cosa que podemos decir de David, y estoy hablando de las cosas malas, no para empañar la imagen de estos héroes, sino para mostrarles cuál es su realidad humana. David, dice una pastora amiga mía, que él era un artista del pecado. ¿Por qué? Porque él consintió en su corazón tomar la mujer de una persona. Y no solamente eso, sino que procuró hacer que ese hombre fuera asesinado. Amén. Pero hoy en día nosotros conocemos a David por sus obras. Porque Dios a través de él conquistó terrenos que muchos otros reyes recibieron beneficio del gobierno conquistador que David tuvo durante el tiempo que él estuvo en el gobierno. Hoy en día nosotros conocemos a David como aquel que tenía el corazón conforme a Dios. Amén. Y este fue el Dios que utilizó a este hombre.
Podemos hablar de María Magdalena, era una persona prostituta, viviendo una vida sin rumbo. Mateo, un colector de impuestos. Eran lo peor de lo peor durante su tiempo. Y estas personas pudieron ver de cerca la gloria de Dios, pudieron caminar, tocar, hablar, conversar con la mejor manifestación de Dios hecha carne en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios no usó a los fariseos, por ejemplo, que eran correctos y tan rectos, conocidos de las leyes, llenos de pretensiones? Sin embargo, el Señor no utilizó a estas personas, pero usa a un perseguidor llamado Pablo o a un indocto llamado Pedro para extender su reino. Nótese que durante toda la historia bíblica, el Señor no solamente utiliza personas capaces como Daniel, sino muchas veces utiliza personas incapaces y descalificadas para establecer su reino. Y eso a mí me llena de paz, me llena de fervor saber que muchas personas que no eran perfectas pudieron hacer grandes cosas para Dios porque se rindieron a un Dios perfecto. Eso me muestra que a mí, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis limitaciones, que a ti, a pesar de tus cuestiones, a pesar de tus pecados ocultos, a pesar de tu falta de capacidad, el Señor puede usarte. Yo quiero decirte en esta noche que existe una necesidad partiendo de esas puertas hacia allá afuera. Existe una necesidad. Muchas personas necesitan de manera urgente lo que tú y yo portamos. Pero muchas, bueno, si se lo va a dar, dáselo. Pero muchas veces nosotros miramos lo que somos o lo que tenemos en nuestras manos y nos sentimos limitados para bendecir a esos que allá afuera necesitan de Dios. Amén. Saber que el Señor puede salvarme y está en la disposición de usarme, a pesar de las limitaciones que yo tengo, provoca en mí diferentes cosas. Uno, provoca gozo. ¿Por qué provoca gozo? La Biblia me dice que el Señor ha puesto en nosotros un gozo que supera todo entendimiento, que se sobrepone a toda realidad. Y si tú como siervo de Dios quieres llevar a cabo un ministerio, conociendo que le vas a hacer la guerra al diablo, y el enemigo puede levantar sus almas, todos sus secuaces, en contra tuya, tal vez quitarte la paz, tal vez robarte tu estabilidad, tal vez eliminar una gran cosa, una gran cantidad de bendiciones que tú como hijo de Dios tienes. Eso a nosotros nos puede causar cierto grado de pena, de preocupación, porque entendemos que habrá uno allá afuera que estará en contra de nosotros, que tal vez es más poderoso que tú y que yo. Sin embargo, hay un Dios que es más poderoso que Él, que aunque falte el pan en tu casa, estará contigo. Que aunque se levante contra ti las legiones de los infiernos, Él estará contigo. Aunque falte la salud en tu casa, Él va a estar contigo. Entonces esto a mí me muestra que yo en medio de la aflicción puedo estar tranquilo y lleno de gozo. ¿Por qué? Porque mi Padre va a estar conmigo. Amén. Saber también que el Señor puede usarme, no solamente me da gozo, sino que me da paz. Me da paz porque a pesar de los embates, Él quiere hacerme parte de un plan de redención para la vida de los demás. Tengo paz porque no importa que a mi lado caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no me van a alcanzar. Me bastarán sus ojos para ver que Él está conmigo en todo momento. Dios siempre estará dispuesto a usarte a pesar de las cosas que pasen alrededor tuyo. Y por último, saber que el Señor puede usarme a mí me da plenitud. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Estar pleno me da a entender, o sea, es un sentimiento que nace de saber que el Señor no necesariamente me salva o me usa por lo que yo soy, por lo bonito que me veo, por lo bien que hablo, por mis capacidades o elocuencias. No, el Señor me salva y me usa porque me ama. Está en base no de mis capacidades ni de mi personalidad, sino que su propósito conmigo es con base
al amor que Él por mí ya siente. Y lo bueno de esto, señores, es que Dios es inmutable. Dios es eterno. Dios no va a cambiar. Hoy en día tú tienes un amigo al lado tuyo y fácilmente, mañana pueden tener problemas y Él cambiará contigo. Pero tu Padre que conoce lo eterno, que te conoce desde antes de la creación del mundo, sabe los errores que tú puedes cometer hoy o mañana. Y a pesar de todo, como quiera te ama. Señores, yo puedo tener plenitud y tranquilidad porque sé que un Dios que no cambia siempre va a estar conmigo y para mí. Y siempre estaré en la disposición de usarme. Entonces, viendo todo esto, ¿me usará Dios conociendo mis debilidades? ¿Te usará Dios conociendo tus incapacidades? Permíteme decirte que sí. Sabiendo esto, yo puedo estar tranquilo en que Dios va a usarme a pesar de mis limitaciones. No solamente como pastor a mí. En este momento yo quiero hablarte a ti. Yo quiero que tú pienses en retrospectiva para ti. Si tú entiendes o sabes que tú fuiste creado con un diseño. Yo quiero que tú pienses si tú fuiste creado con un propósito. Aquí todos nosotros estamos llamados primero a ser evangelistas. Aparte de esto, existen otros ministerios. El Señor quiere que en el gran diseño que Él preparó de salvación, todos los que estamos aquí seamos útiles. Hay una historia en los evangelios que habla sobre un niño que tenía en sus manos 3 panes y 2 peces. Jesús tenía todo el día predicando y enseñando. Y en una ocasión, cuando vio que ya iba a caer la tarde, Él mandó a todo el mundo a sentarse en la hierba. Y Él se dio cuenta, la Biblia registra, que eran más o menos 5,000 varones. Eso sin contar las mujeres y los niños. Él sabía que había una necesidad. Y Él le pregunta a sus discípulos, ¿con qué le vamos a darle comer a esta gente? Pero Él lo hace preguntando o probando a sus discípulos, porque Él de antemano ya sabía lo que Él haría, ya sabía qué milagro pondría en práctica para poder saciar la necesidad de los que estaban. Hay uno que dice, Señor, ni con tantos denarios de pan podemos alcanzar a sanar, a alimentar, a saciar a tantas personas. Hay otro que dice, bueno, Andrés, aquí hay un niño que tiene 3 panes y que tiene 2 peces. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Un niño que caído la tarde estaba trabajando. Usted puede tener por seguro algo. Primero que era huérfano, que no tenía un padre que le sustentara la casa. Y él tenía que salir a trabajar para poder llevar alimento para su familia y para su esposo, y para su madre, perdón. Segundo, si él estuvo vendiendo desde temprano, fácilmente quedaban en esa canasta el retrozo, los rechazados que nadie más compró. Usted sabe, cuando usted va al colmado, usted compra pan y coge los panes más bonitos. ¿Verdad que sí? El más grande. Pero cuando usted va tarde en la noche, ya cuando se están acabando los panes, usted siempre ve los más chiquitos. ¿Verdad que sí? Este niño tenía los últimos panes y los 2 pececillos que ya nadie había querido. Y Andrés lo mira y dice, aquí está esto, Señor, pero ¿para qué nos sirve esto que tiene este chico? Y él dice, pásenmelo. Él toma lo que el niño tiene y ora por ello. Y comienza a repartir. Primero entre los discípulos y luego los discípulos seguían repartiendo hacia adelante. Señores, ahí todo el mundo comió. Usted se sabe esa historia. Ahí todo el mundo comió. Y no fue que picamos, sino que todo el mundo comió hasta estar saciados. La Biblia lo cuenta. Adicional a esto, también me dice la Biblia que quedaron 12 cestas reservadas. Se guardaron cestas para alimentarse más adelante. Fueron 12. A mí me agrada pensar que fue como que la paga para los discípulos, para cada uno de ellos, porque fueron 12 que quedaron. El Señor sabía que existía una necesidad. Primero, el Señor sabía
que tenía una herramienta con la cual podía saciar esa necesidad. Segundo, hubo gente que notó el problema, Felipe, y no la solución. Y hubo otro que encontrando una solución que posteriormente el Señor usara, la menospreció. El Señor se levanta todos los días en la mañana buscando cómo alimentar personas allá afuera. Y tal vez tú tienes 3 panes y 2 peces. Y te preguntas tú mismo, ¿para qué va a dar esto? Lo que tú tienes, lo que tú portas, aunque haya sido menospreciado, aunque haya sido tirado por el suelo, aunque haya sido rechazado, lo que tú tienes es exactamente lo que esa sociedad necesita para mejorar. Dios se levantó esta mañana buscando un socio. Digo metafóricamente, se levantó. Mañana pasará lo mismo. Está buscando un socio. Él quiere una iglesia como estos hijos de la promesa, que están en la disposición de ser socios de Dios para alimentar a los que están necesitados. Yo quisiera saber cuántos de los que están aquí están en la disposición de ser socios de Dios en esta noche. Yo quiero que oremos por establecer un compromiso. Yo quiero que oremos, primero para sanar corazones. Si en algún momento alguien ha sido menospreciado, maltratado o tomado por poco, yo quiero que oremos para sanar corazones. Pero más que nada, yo quiero que oremos también para que entendamos que debemos valorar esto que en nuestras manos tenemos. Que así como Moisés, que en algún momento tuvo una vara solamente, y el Padre le dijo, úsala. Que así como en algún momento este niño tuvo solamente lo que le quedaba del día entero, así mismo el Señor tiene, o más bien ha puesto en ti, una herramienta para bendecir a otros. Sea la predicación, sea la alabanza, sea la adoración, sea el servicio. Señores, no hay una cosa más que trastorne a las personas que no conocen de Dios que el servicio. Cuando tú te entregas a ayudar a los otros, tú no tienes ni siquiera que predicar. La predicación del Cristo vivo se ve a través de ti. Hay gente que tiene necesidad y yo quiero que en esta noche se levanten valientes que estén en la disposición de hacerse socios de Dios y de establecer una diferencia en este sector, en sus círculos, en sus universidades, en sus trabajos y donde quiera que el Señor los haya puesto en este día. Póngase de pie, iglesia.